Bueno, ahora va a ser un paréntesis. Va- Vamos a analizar más o menos qué tiene que ver todo esto del socialismo con la Biblia, con la palabra de Dios. Hay que hacerse la pregunta, ¿fue Jesús socialista? Bueno, la respuesta es simple, no. Pero ahora voy a argumentar por qué. Bueno, tenemos que definir primero qué es el socialismo. Y luego, perdón, otra vez. Contrastarlo con las enseñanzas de Cristo en los evangelios. A ver, bueno, para empezar, mucha gente, en general, mucha gente piensa así de forma inocente, ingenua, por ignorancia, simplemente, el capitalismo es malo porque es egoísta y el socialismo es bueno porque se preocupa por los demás y el bienestar común. Bueno, para empezar, antes del socialismo voy a definir qué es el capitalismo. El capitalismo es un sistema político económico donde las personas pueden ejercer libremente, básicamente, la función empresarial. Entonces el socialismo es lo contrario. Es todo sistema organizado de agresión institucional contra el libre ejercicio de la función empresarial. Ser socialista implica defender la agresión gubernamental. La agresión gubernamental contra la acción humana. Se hará lo que, o sea, se hace lo que los gobernantes dicen y quienes no y se oponen hacen una coerción. Como dije, bueno, controlan los precios, legitiman las confiscaciones. ¿Qué más? Bueno, los impuestos son altos, hay barreras de entrada hacia un sector u otro de la economía. O sea, la economía está muy centralizada. Y todo esto se hace para solamente lograr las metas que el gobernante se proponga. Ahora vamos a relacionar estas ideas socialistas con las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Por ejemplo, el caso de vamos a tomar tres casos, primero de la parábola. Ya saben cómo había un señor tenía tres siervos y a uno le dio 5 talentos, al otro dos y a otro uno. Los que recibieron 5 talentos, el que recibió 5 y el que recibió 2, al cabo de un tiempo duplicó la cantidad, y el que solo recibió uno lo enterró y no generó. Bueno, y cuando llegó el dueño de la plata, ya saben, al que recompensó a los que habían duplicado la ganancia, o sea, el dinero, y al otro le dijo que era siervo malo y negligente. ¿Y qué hizo con ese talento que le habían dado al que no había hecho nada? Se lo dio al que tenía más. O sea, eso es claramente una señal de que en este caso Dios es capitalista. Bueno, y una conclusión es que Dios quiere que justamente que trabajemos lo que Él nos da, sea poquito o mucho, y que no nos quedemos ociosos ni productivos. Esto va directamente contra los principios del socialismo, pues porque el socialismo impide los procesos productivos, o sea, al establecer controles sobre la economía, y además estimula la dependencia estatal y la irresponsabilidad individual con ayudas sociales, que serían los subsidios, como expliqué con los gobiernos de Macri y de Cristina. Ahora vamos a poner otro ejemplo que también está, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 14, cuando habla sobre la construcción de una torre. Ahí Jesús pregunta quién de nosotros pregunta irónicamente, ¿quién de nosotros queriendo construir una torre no calcula primero, eh, no se sienta a calcular cuánto va a costar hacer la torre? Y de esto podemos sacar tres puntos. Primero, que estamos llamados a trabajar, a construir. Segundo, que antes de trabajar y construir tenemos que planificar y calcular el costo económico que va a ser, en este caso, la torre. Y el tercero es el del ahorro,
que es el paso previo de la inversión. Y el ahorro y la inversión son la base del capitalismo, y que cosa completamente opuesta al socialismo. En este caso Jesús claramente dice que es necio quien empieza a construir algo sin antes no calcular, eh, justamente calcular los costos económicos de la torre, y todos se van a burlar de él por no haberla terminado. En cambio, en el socialismo solamente el gobernante te dice anda a trabajar en esto, y no se puede, ni siquiera se molesta en asesorarse en estas cosas, porque supuestamente con la coerción del Estado le saca los recursos que necesita a los individuos, y hace lo que a él le parece. Bueno, el último ejemplo de que Jesús claramente no era socialista es que él alude, por ejemplo, a la ley de Moisés, principalmente a los 10 mandamientos, que bueno, él no dice que va a anular la ley de Moisés, sino que vino a cumplirla. Y uno de los mandamientos que dice claramente no robarás, y otro mandamiento dice no codiciarás los bienes ajenos. Y eso claramente es una defensa a la propiedad privada, cosa de lo cual el socialismo se opone. Repito si no quedó claro, ese mandamiento claramente defiende la propiedad privada, o sea, al condenar el robo defiende la propiedad privada. En cambio, el socialismo es lo contrario, niega el derecho de la propiedad privada al decir que la propiedad es social, y que el Estado tiene el poder, y el Estado tiene justamente el poder de poder confiscar los bienes de los ciudadanos. Bueno, por lo tanto, obviamente, eso no es otra cosa que la legitimación del robo mismo, la confiscación. Bueno, yo creo que quedó claro, ¿no? Por si las dudas, repaso. Claramente Dios respeta la propiedad privada, nos alienta a que trabajemos, o sea, que seamos individualmente responsables, y que no de lo que hagamos, y que no dependamos de un gobierno. También nos aconseja, o no sé si decirle consejo, que calculemos primero las cosas antes de empezar a hacerlas, calculemos el costo económico, y justamente que ahorremos primero, después invirtamos. Y esos claramente son todos puntos que atacan la idea de los fundamentos del socialismo. Así que yo creo que quedó más que claro que no, como cristianos, digamos, no podríamos votar a nada que se le parezca al socialismo, ni a la expropiación de la propiedad privada, como ya lo expliqué en los videos anteriores. Bueno, creo que por ahora este resumen creo que está bien. Cualquier cosa voy a seguir profundizando, si me da un poco de tiempo. Después, ahora en el próximo video le voy a decir ahora por quién voy a votar yo y por qué.